Buen día. Hoy estamos aquí porque como estudiantes de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, nos interesa reconocer los pensamientos de diferentes autores sobre las realidades de la educación y a partir de eso construir una tendencia crítica y reflexiva sobre la influencia de la colonialidad del pensamiento francés y anglosajón en la educación. Para esto quisimos resolver dos grandes interrogantes. El primer interrogante es: ¿qué aportes del pensamiento francés son relevantes para la educación latinoamericana? El segundo interrogante es: ¿qué aportes del pensamiento anglosajón son relevantes para la educación latinoamericana? Para brindar respuesta a lo anterior, es necesario resaltar que a lo largo de la historia se han presentado luchas sociales debido a los diferentes pensamientos que no creían en los márgenes del sistema, ni pertenecían a grupos burgueses o de grandes poderes imperialistas. Estos grupos criticaban la influencia capitalista y por ende eran excluidos, eran ignorados, señalados, marginados y sobre todo tildados como antagonistas del orden mundial. De este modo, la autoridad garantizaba la radicalidad que podía derrumbar las acciones del imperialismo. En efecto, la desigualdad, un factor que surge mediante el capitalismo por el mal manejo de la economía, donde la clase dominante busca sus propios intereses económicos, políticos, sin tener en cuenta el daño que pueden causar. Es así como el sistema está en todas partes y no distingue entre lo que está afuera y lo que está dentro. Lo que está dentro forma parte de una maquinaria y es cómplice, y lo que está afuera se debe doblegar. Por esta razón, todos estamos sometidos a sus arbitrarios pensamientos opresivos. Rousseau señaló la importancia del proceso por el cual los dominados eran inducidos a creer que la obediencia era un deber moral, lo que hacía que la desobediencia fuera una causa grave para crear un conflicto. Por otro lado, los aportes e influencias del pensamiento anglosajón o angloamericano en la educación surgen a finales del siglo XIX, donde el centro de la tradición encuentra problemas en las teorías curriculares y de esta manera le apuestan a la organización de la enseñanza y el aprendizaje dando importancia al sujeto. En la tradición alemana o germánica apareció una fuerte preocupación por el tema de la educación, es decir, del proceso de formación para la vida. En esta cultura se diferencia la educación, la pedagogía y la didáctica. Es por ello que se arriesga por la configuración de un conocimiento pedagógico latinoamericano desde postulados elitistas que apuestan por el rescate del sujeto y sus narrativas para proponer una pedagogía didáctica. Sin embargo, las particularidades educativas de este contexto, en medio de las problemáticas de una sociedad manufacturada y orientada en la producción y el consumo, hechas desde los contextos de la educación popular y la pedagogía crítica, hoy tienen trascendencia con una postura en la organización de la enseñanza y el aprendizaje con teorías curriculares enfocados hacia el sujeto. También es importante resaltar la influencia del pensamiento francés para la educación latinoamericana, ya que en el transcurso de las didácticas o dictaduras militares del siglo XX de la Segunda Guerra Mundial, una gran parte de la élite intelectual y política de América Latina se desplazó buscando nuevos horizontes a Francia. Por esta razón, la influencia de la educación francesa marcó notablemente el pensamiento latinoamericano, pues no solo abarcan el pensamiento pedagógico producido en Francia desde 1967, sino que influye toda una corriente o un movimiento generado desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX en países como Suiza y Bélgica. Esta ciencia de la educación es singular, está encargada de investigar, producir y difundir conocimientos desde la psicología experimental, la biología y las ciencias aplicadas a la pedagogía, ocupándose de dos objetos del saber, el maestro y la infancia. Desde esta postura se le da una mirada psicopedagógica a la formación de los maestros para educarlos en el uso del método científico, con el objetivo de ir construyendo la ciencia pedagógica. Teniendo en cuenta estas dos influencias de pensamiento anglosajón y francés para la educación latinoamericana, podemos decir que se debe seguir luchando en busca de una educación que siga construyendo iniciativas de progreso
íntimamente asociadas a teorías que contribuyan a un pensamiento crítico y reflexivo, donde la construcción del conocimiento sea basada en las relaciones con otros, con su entorno, dentro de una sociedad como ser individual con necesidades propias, sin olvidar construir una sociedad mejor.